Hola y bienvenidos a una nueva edición del Fleet and Mobility Talks que organizamos periódicamente desde AECFA. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Castillo, que es profesor de la UOC en el ámbito de la logística y la producción. Hola Cristian, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, encantado. Pues queríamos hablar contigo precisamente de algo que venimos escuchando y leyendo estas últimas semanas, estos últimos meses, que es sobre la falta de stock de los semiconductores y cómo eso está afectando de alguna manera al mundo de la automoción y por extensión al mundo de las flotas. Pero para centrarnos un poco, Cristian, ¿qué es un semiconductor? Explícanos un poco brevemente para entendernos, ¿no? ¿Qué es un semiconductor y dónde lo llevan los vehículos? Pues una buena pregunta porque últimamente se habla mucho en los medios y sobre todo recientemente, ¿no? Con las noticias de algunas empresas automovilísticas que han tenido que hacer ERTEs por estos componentes, pero la ciudadanía quizás no acaba de saber exactamente a qué nos referimos, ¿no? Pues los semiconductores son unos materiales, generalmente unos elementos químicos que se encuentran pues en la tabla periódica, que tienen la capacidad de, según unas condiciones ambientales, de poder conducir la electricidad, ¿no? Estas condiciones pues, pueden ser de temperatura o quizás de presión. Entonces, esto lo que hace es que estos materiales que se encuentran pues, naturalmente en la Tierra pues sirvan para la fabricación de esta electrónica de consumo. Como semiconductor, el más utilizado, quizás incluso el más conocido, es el silicio, que se encuentra su fabricación principalmente en China, pero tenemos de otros, ¿no? Por ejemplo, el germanio, el azufre, el oxígeno, el cadmio. Entonces, a través de estos materiales, de estos semiconductores, es con lo que podemos o la industria transformarlos y crear pues, placas electrónicas, esos famosos chips que hoy en día los encontramos en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestro teléfono, en el smartphone, en la nevera, en el aspirador. Hoy en día todo lleva electrónica y tiene pues esto, diferentes aplicaciones como pueden ser quizás transistores, diodos, sensores ópticos, láseres, etcétera, ¿no? Entonces, esta tecnología hoy en día, como decía, se encuentra en muchos de los aparatos que utilizamos en nuestro día a día y, como no puede ser de otra manera, pues se encuentra también en los vehículos. Dentro de un vehículo, pues lo podemos encontrar desde el airbag a los pretensores de los cinturones o incluso a los sensores de proximidad o en el control de crucero, ¿no? Hoy en día nuestros vehículos son un ordenador que están pues, llenos de electrónica y de este tipo de semiconductores. Por ejemplo, una estimación del año 2018 decía que el precio, el valor, el coste que teníamos en un vehículo a través de estos semiconductores alcanzaba los 300 y poco euros, ¿no? Con lo cual, su presencia de estos microchips pues, es muy importante y lo que está haciendo es que se conviertan en un elemento fundamental a la hora de fabricar estos vehículos. Con lo cual, cuando tenemos una rotura como la que ahora hablaremos, que está sufriendo el sector, pues por un pequeño componente podemos llegar a paralizar o por lo menos reducir la producción de un vehículo. Pues está claro que la falta de todos estos elementos, teniendo en cuenta cómo están configurados hoy los vehículos, es un factor vital, ¿no? Pero ¿por qué se ha producido esta falta de stock? ¿Por qué no hay suficientes semiconductores? Pues la verdad es que los motivos son multifactoriales, es decir, no es solo uno en concreto, son muchos y que además no se han producido ahora de golpe. Hay algunos de ellos que llevan años gestándose y ahora es cuando, a raíz de la pandemia, pues quizás se ha visto más agravados, ¿no? Entonces, como decía, este sector cíclicamente ha tenido estos problemas y esto es algo que las empresas que se dedican en el sector de la electrónica nos lo confirman. Cada 2, 3, 4 años han habido periodos en los que ha habido una rotura de stock, pero sí que es cierto que nunca se ha producido ni tan rápido como ha pasado ahora, ni tampoco tan prolongado en el tiempo. La primera causa, pues, como decía, la pandemia.
En su momento, dada la situación sanitaria, los gobiernos pues, lo que hicieron es implementar medidas que dejaron a la ciudadanía pues, en sus hogares, ¿no? Confinados. Esto hace que caiga el consumo, la compra de vehículos, y las empresas automovilísticas paralizan esos pedidos de semiconductores que tenían pues, a diferentes fabricantes, porque en aquel momento no se podía fabricar porque no se iba a poder vender. Entonces, en paralelo a esa situación de bajada de compra de vehículos, sí que se produce un aumento de lo que llamamos la electrónica de consumo derivada del teletrabajo, ¿no? Ordenadores, tablets, estudiantes y empleados que se encuentran en su domicilio que ahora necesitan pues, tener esa conectividad que antes tenían en la oficina. Y ahí se dispara ese consumo de este tipo de dispositivos. Entonces, ese stock que estaba destinado de semiconductores para el sector de automoción se deriva en parte a esta electrónica de consumo, que como ya podemos imaginar, la mayoría se fabrica en China, ¿no? Con lo cual esto hace que parte de ese stock también se quede ubicado en el mercado asiático. Cuando todo parece que empieza, no a la normalidad ni mucho menos, pero sí que a reactivarse un poco esa necesidad de fabricación, las empresas automovilísticas se encuentran de que el stock que estaba destinado para ellos pues se ha dedicado a otros sectores y nos encontramos en una situación de rotura de stock. Hay que tener en cuenta que el sector de la automoción se caracteriza por un aprovisionamiento just in time. Esto quiere decir que se intenta tener stock cero, ¿vale? No acumular stock, y que cada día los diferentes proveedores vayan suministrando esos materiales. Si nos encontramos con una cadena de suministro de los semiconductores que ya de por sí es inestable y nos encontramos con esa situación que comentábamos, el no tener stock por parte de las automovilísticas pues provoca pues, los casos que hemos visto en la prensa, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, con SEAT, teniendo que hacer un ERTE hasta el mes de junio, si no recuerdo mal, o por ejemplo Ford en Valencia, que también tuvo que hacer un ERTE sobre el mes de febrero. Todo ello no es que se paralice completamente, en el caso de Ford sí que estuvo unos 14 días al 100%, pero sí que se obliga a reducir esa producción porque hay una escasez de componentes absolutamente necesarios para la fabricación de vehículos, porque muchos de ellos están relacionados con la propia seguridad, ¿no? Con los elementos de seguridad, que hoy en día casi todos son electrónicos. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque en el caso de nuestros asociados, que son los gestores de flota, pues tienen que hacer una previsión para renovar la flota pues a 3 a 6 meses o cuando les venza el contrato de renting y tendrán que tenerlo en cuenta y es posible que muchos de ellos pues, se encuentren con esto, ¿no? Que tengan que renovar ciertos vehículos y que en ese momento pues, no exista ese stock de aquel modelo con aquel motor concreto. En cualquier caso, ¿cuándo está previsto que acabemos con esta crisis de los semiconductores, por llamarlo de alguna manera? Pues esta es una muy buena pregunta porque sí que es cierto que no se sabe, hay estimaciones, por lo que hablamos con el propio sector, sí que estiman que por lo menos hasta el primer trimestre del 2022 seguiremos arrastrando esta problemática. Sí que es cierto que quizás empezamos a poder ver que fluye más ese material, pero en el corto plazo lo que sí que se podría decir es que quien tenga que renovar una flota pues empiece a moverlo con más antelación de lo que quizás se hacía anteriormente, sobre todo para hablar con las marcas y para preguntar en qué estado se encuentra su stock. Por ejemplo, teníamos casos como Volkswagen Navarra que comentan que pese a que en noviembre del año pasado sí que tuvieron una afectación, ahora este cuello de botella en el suministro no les está afectando, con lo cual por lo menos en su planificación no habría afectación, pero hay otras marcas en las que sí que esa afectación pues, ha causado más daño, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es importante sobre todo adelantarse y si se tiene en previsión hacer ese cambio de flota, se empiece ya a preguntar sobre todo en qué estado se encuentra para que no nos acabe pillando el toro en el último minuto. Y una última pregunta. ¿Tan difícil es fabricar un semiconductor o a nivel tecnológico o a nivel de materiales? No sé si estos materiales que comentabas anteriormente pertenecen
a aquellas llamadas tierras raras o que se concentran solo en un sitio. Y no sé si Europa está tomando alguna, o en el caso de España, alguna iniciativa de cara a poder fabricar con más cercanía estos elementos. Pues es una pregunta que se formula muy rápida, pero abarca muchísimo, ¿no? Abarca muchísimos temas y voy a ver si soy capaz de poderlos poner todos en orden. La dificultad en sí, en lo que es la fabricación de semiconductores, evidentemente no es difícil porque se están haciendo de última generación, pero evidentemente lo están haciendo aquellas empresas pues, que han invertido y que llevan pues, una trayectoria tecnológica de I+D+I continua en el sector, ¿no? Aquí destacan empresas como Samsung, como Intel o como TSMC, la taiwanesa. Entonces, difícil es para alguien que quiera empezar ahora una fábrica de cero en la que no ha habido esa trayectoria. Sí que es verdad que para los semiconductores de última generación, los que estamos hablando ya de 3, 4 nodos, se necesita de una maquinaria específica, la llamada litografía ultravioleta extrema, que esto sí que es cierto de que hay una máquina que la hace una empresa específica en territorio europeo, además está en Holanda, que sin ella pues difícilmente se puede hacer esta fabricación de última generación de semiconductores, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que es una tecnología que ahora mismo pues solo abarca muy pocas empresas que son las que han ido haciendo esa innovación constante y ese desarrollo. En el caso de Europa, como me decías, aquí tenemos pues, un claro problema que se ha dado cuenta pues, ahora mismo nuestros políticos a raíz de este problema de escasez de semiconductores. El primero viene dado de que si nos remontamos al año 1990, Europa producía el 44% de los semiconductores que se consumían en el mundo. En el año 2020 ese porcentaje era del 9% y únicamente se dedicaba semiconductores a la fabricación de la automoción porque no necesitan ser semiconductores, chips de última generación, ¿no? Esto se debe a algo que no solo ha pasado con el sector de los semiconductores, sino con todo en general, ¿no? Y es la deslocalización de nuestras fábricas a China. Poco a poco hemos ido cediendo, bueno, China o otros mercados, ¿no? Poco a poco se ha ido cediendo, nosotros hemos ido perdiendo a nivel del territorio europeo pues, esa capacidad de fabricación y nos hemos encontrado a día de hoy pues, que en este sector, el de los semiconductores, la presencia de Europa es escasa. Y es ahora cuando la Unión Europea, a través de la unión de incluso 17 Estados miembros que han hecho una declaración conjunta, pues está queriendo invertir y apostar porque pueda existir pues, esa potencia de fabricación a nivel de territorio europeo de semiconductores. Hay que destacar que, como decía, China acapara el mayor stock de semiconductores, el mercado asiático, pero no es la principal fabricante. China también, a su vez, tiene una dependencia de otras fábricas taiwanesas, americanas, que tienen ese stock. Y por lo tanto, pues esto también a su vez, China es un aspecto que tiene que mejorar y que promueve un plan interno llamado Made in China 2025, en el que se impone como objetivo que para ese año el 70% de los semiconductores que consuman sean de fabricación nacional. A día de hoy está lejos, creo que está en torno del 15-16%, pero está trabajando en ello y evidentemente pues, Estados Unidos, que ve ese objetivo, pues también intenta de alguna manera boicotearlo. Todo esto, todo este entramado, lo que hace es que vivamos momentos convulsos y que estemos en un tira y afloja que lo que hace es precisamente que se produzcan pues, estas fluctuaciones del stock y roturas, ¿no? Así que en el medio largo plazo lo que iría bien para evitar pues, esta problemática es que haya más fábricas, más fabricantes. A día de hoy esto es un oligopolio, son muy pocas las fábricas de semiconductores y que Europa pueda estar dentro de esta ecuación, yo creo que facilitaría, ¿no? El disponer de más oferta, yo creo que sería una muy buena solución para evitar estos cuellos de botella en el suministro.
Pues esperamos que así sea y que pronto tengamos una fábrica, al menos europea, de semiconductores. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una charla interesante. Yo creo que hemos aportado como bastante claridad al tema de los semiconductores y nada, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. A vosotros, encantado, un saludo.